Bueno, estamos llegando a la última unidad, es la unidad 8 sobre intersecciones de discapacidad y personas mayores. Ustedes verán que en esta unidad se replica la mirada y el paradigma de donde se aborda, que es, como decíamos previamente, este paradigma de la interseccionalidad. En este caso se interseccionan condiciones como la discapacidad y la edad cuando la persona es mayor de edad, que quizás no está tan desarrollada la protección en el derecho internacional de los derechos humanos o los paradigmas de protección como en el caso de derecho de la niñez. De hecho, no existe en el sistema universal una convención específica sobre los derechos de las personas mayores, pero sí existe en nuestro sistema interamericano una protección específica a través de la Convención Interamericana sobre la protección de los derechos de las personas mayores. Así que ese material obviamente lo utilizamos en esta unidad para reflotarlo, para volver a leerlo si ya lo hemos leído previamente y si no para introducirnos en esta temática. Claro, la mirada de todos modos de esta Convención Interamericana sobre protección de los derechos de las personas mayores va a ser relativa a las intersecciones de esa convención y la discapacidad. Ustedes van a ver que en el documento de presentación, que siempre les digo que es bueno leerlo, que es necesario, en el índice, una de las primeras cuestiones que se mencionan es las personas mayores en la convención y las asignaturas pendientes. Es decir, es importante recordar que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad tiene una especificidad importante respecto del género, una especificidad importante respecto de la niñez, pero no es así en relación a las personas mayores. Y si me preguntan por qué, yo creo que es simplemente o complejamente por el hecho de que no se llegó con el lobby en ese momento. Realmente que exista la protección que existe en relación al género y en relación a la niñez es la consecuencia del lobby que se ha hecho desde distintas organizaciones de personas con discapacidad y también de organizaciones referidas a la temática concreta, sobre todo en el caso de niñez. Y no existió esto en relación a las personas mayores. Por eso es muy positivo, más allá de los avances de borradores y demás que pueden existir en el sistema universal, que nuestro sistema interamericano sí haya podido aprobar una convención específica y además que haya tenido en cuenta, presente, algunas cuestiones tan presentes que si uno analiza o si uno lee el artículo referido a la capacidad jurídica, ¿no? Al reconocimiento como persona ante la ley de la Convención Interamericana de Personas Mayores, es una copia textual, y afortunadamente lo es, de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Entonces, acá también hay que transitar y hay que incorporar este nuevo paradigma en materia de capacidad jurídica que no va a ser simplemente o netamente para las personas con discapacidad, sino que también viene a subsumir y a incorporar y a incluir a las personas mayores. Cuando nosotros hablábamos de capacidad jurídica, yo les recordaba que en un momento dentro de lo que es el sistema universal de protección hizo falta una convención específica para eliminar todas las formas de discriminación contra las mujeres, pero que además que esa convención específica dijera que las mujeres tenemos igual capacidad jurídica que el hombre, porque no se reconocía así, porque se consideraba que no tomábamos buenas decisiones, que no teníamos capacidad para tomar decisiones correctas y un largo etcétera, que no estábamos preparadas. Bueno, esta convención vino a terminar con esa discriminación en relación a las mujeres. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad viene a hacerlo en relación a las personas con discapacidad. Mucho más complejo y un proceso todavía mucho más difícil de implementar. Aunque si pensamos en la situación de mujeres en otros lados del mundo respecto de la capacidad jurídica, todavía podría llegar a ser impensado. Al igual que en muchos lugares del mundo, la situación de personas con discapacidad mental o intelectual. Y cuando hablamos de personas mayores, a partir de esta Convención Interamericana, también está prohibido restringir la capacidad jurídica en razón de cuestiones que muchas veces tienen que ver con la edad.
o muchas veces se relacionan o se identifican con la edad. Porque, ¿qué pasa? Al igual que cuando hablamos de mujer con discapacidad, hablamos de prejuicios, estereotipos. Cuando hablamos de niñez con discapacidad, lo mismo. Al hablar de personas mayores con discapacidad, podemos pensar que en realidad el combo es muy duro de sobrellevar. Porque las personas mayores en la actualidad, tengan o no tengan discapacidad, se asimilan a decadencia, se asimilan a enfermedad, se asimilan a pérdida de productividad, se asimilan a aislamiento, se asimilan a marginación social, se asimilan a deterioro cognitivo, a depresión, entre muchas otras, ¿no? Entonces, en realidad, se tiñe a la persona mayor de una sensación propia, desde una mirada que es externa y que luego se confunde, o es propia, es externa, ¿no? Una sensación de inutilidad, de improductividad y de decadencia. Esto mucho tiene que ver también, eso desde mi punto de vista, pero bueno, los informes de Naciones Unidas y demás también avanzan un poco desde esta perspectiva, de que hay que desterrar o deconstruir la imagen de persona mayor que se ha construido a partir de un enfoque biomédico. De nuevo, un modelo biomédico de, si me permite utilizar el término, de la vejez, ¿sí? Cuando muchas de las cuestiones o condiciones que vienen con la vejez son procesos naturales, ¿sí?, de la vida. A mí se me viene acá un principio de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en el artículo 3, que viene a decir que la discapacidad, como principio general de la Convención, ¿no?, que la discapacidad es parte, ¿sí?, de la condición de humanidad. En realidad lo que apunta este principio es a desterrar este concepto de normal o anormal para incluir esto de que la discapacidad es parte de nuestra condición de humanidad y parte de la vida. No nos sucede a todas las personas, pero es parte de la misma condición de humanidad. Es decir, no le sucede a los extraterrestres, no sucede a los seres humanos. A hombres, mujeres, niños, personas mayores que estamos viviendo, ¿sí?, hoy aquí y que estamos conviviendo. El proceso de envejecimiento también es parte de la naturaleza humana y afortunados quienes llegan. Entonces, esto de patologizar el proceso de envejecimiento, ¿sí?, y de solamente tener un enfoque biomédico no suma. Eso no significa que no se requiera un enfoque médico, ¿sí?, que no se requieran herramientas que vengan de la medicina, absolutamente necesarias y súper bienvenidas. Pero el enfoque y la mirada tienen que trascender. Quizás, al igual que con la discapacidad, el problema no parte de la persona mayor, sino de nuevo, el problema está en la sociedad. Si nosotros miramos un poco, y creo que en el contexto que nos toca, justamente actual, de coronavirus y demás, las experiencias de nuestros países nos muestran en este caso la vulnerabilidad específica, ¿no?, en la que se encuentran las personas mayores. Y vemos muchas veces que las dificultades que están pasando, por ejemplo en Argentina, que tienen que ver con la tramitación del cobro de sus jubilaciones, de sus pensiones y demás, en mucho es la consecuencia de que la sociedad no está preparada, ¿sí?, de que muchos trámites o muchas decisiones se toman, bueno, ahora en realidad todo este proceso se pasa a ser informático. ¿Y cuántas personas mayores manejan? ¿Cuántas tienen una computadora? ¿Cuántas manejan el tema? ¿Cuántas manejan un cajero? Bueno, y así uno puede ir viendo, ¿el problema es de las personas mayores o el problema es de que la sociedad no está pensada? Y en eso creo que focaliza mucho la Convención Interamericana. Hay algo que me interesa destacar también de esta Convención Interamericana. En realidad son 3 artículos que me interesa a ustedes. Por supuesto, pueden leerla toda y en realidad se recomienda, pero son 3 artículos. El primero tiene que ver con el artículo 26, que habla del derecho a la accesibilidad y a la movilidad personal. Este artículo me parece muy importante. ¿Por qué?
Porque si ustedes van a la convención, volvemos a la discapacidad, Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, van a ver que el artículo 9, que habla de accesibilidad, en ningún momento habla del derecho a la accesibilidad. Habla de la accesibilidad, pero no habla del derecho. Sin embargo, en otros artículos habla del derecho a la educación, derecho a la salud. Entonces, es importante porque para construir, si bien yo creo que la accesibilidad es un derecho y creo que cuando desarrollamos ese tema pude dar algunas pistas y tengo escrito sobre esto, pero la convención no lo decía. Y sin embargo hoy la Convención Interamericana no habla de la accesibilidad secas, habla del derecho a la accesibilidad. Es decir, que ya no cabe duda de que la accesibilidad es un derecho. Más allá de otras dimensiones que habíamos mencionado, como parte del contenido a no ser discriminado por ausencia de accesibilidad, o como parte, ¿se acuerdan?, del contenido esencial de cada uno de los derechos, o como principio de la política pública. Bueno, más allá de eso, es un derecho subjetivo y un derecho reconocido por esta Convención Interamericana, y en ese sentido me parece que es importante. La Convención Interamericana habla del derecho a la accesibilidad. Y luego, otro artículo que me parece importante es el artículo 30. El artículo 30 en realidad es una copia textual del artículo 12 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que era del igual reconocimiento como persona ante la ley, que reafirma la personalidad jurídica de las personas mayores y que luego instala esta garantía de igualdad en el ámbito de la capacidad jurídica de las personas mayores, estableciendo que las personas mayores, ¿sí?, tienen capacidad en igualdad de condiciones que el resto de personas en todos los aspectos de la vida. Para eso, los estados están obligados a brindar un sistema de apoyos y acompañar esos sistemas de apoyo con un sistema de salvaguardias textual, ¿sí?, del artículo 12 de la Convención. Esto viene a ser muy importante porque muchas veces las personas mayores sufren la misma suerte o falta de suerte que las personas con discapacidad en cuanto a que se les sustituye en la toma de decisiones. Esto no significa que esta Convención Interamericana obvie el hecho de que las personas mayores probablemente necesiten apoyos para ejercer esa capacidad jurídica. En este sentido, es muy importante que los apoyos, y en ese sentido la Convención Interamericana copia la internacional, que esos apoyos respeten la voluntad y las preferencias, ¿sí?, de la persona mayor, que no tenga conflictos de intereses, de influencia indebida. Y creo que es muy importante, y acá se va a aplicar más que en ninguna otra situación, me parece, un concepto que es el concepto de narrativa de vida. ¿Qué significa esto? ¿Qué es la narrativa de vida? Es la biografía de una persona, la biografía, cómo vivió su vida esa persona. Porque claro, una cosa es una persona joven, que podemos hablar de un proyecto de vida y la toma de decisiones, y otra cosa es una persona mayor, donde toma decisiones que probablemente una línea de vida, la manera en que ha vivido conforme a ciertos valores, conforme a ciertas preferencias, conforme a ciertas libertades o a ciertas no libertades. Es decir, muchas veces cuando se duda porque la persona mayor no logra o no puede manifestar su verdadera voluntad por distintas situaciones o condiciones, es importante, y creo que en esto va a tener un rol preponderante este concepto de narrativa de vida. Hay un autor, Michael Bach, que habla sobre este concepto y lo desarrolla en relación a la discapacidad, pero que para mí es muy útil y va a ser muy útil en relación a las personas mayores. Les recuerdo que igual la ley colombiana ha tomado mucho esta mirada y este concepto de narrativa de vida para la toma de decisiones y para el apoyo, para los sistemas de apoyos, y la misma ley alude muchas veces a que haya que elaborar, digamos, un informe teniendo en cuenta el proyecto de vida de la persona, las preferencias, y la narrativa de vida es eso.
y en una persona mayor es más fácil dilucidar y entender esa narrativa de vida. Y el tema creo que principal es que esa narrativa de vida es la que se debe respetar a la hora de tomar decisiones, incluso decisiones sustitutivas, en donde porque la persona se encuentra en un estado de absoluta imposibilidad, ¿sí?, aplicando los mismos estándares que para la discapacidad, y haya que sustituirla en un acto concreto, el parámetro de decisión no debe ser un criterio objetivo, sino el criterio subjetivo que se va a relacionar profundamente con esta narrativa de vida. El último artículo que me parece importante de esta convención interamericana es el artículo 31 sobre el acceso a la justicia, que también replica mucho la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en relación a que la persona mayor tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías, dentro de un plazo razonable por un juez o un tribunal, que deben garantizarse el acceso a la justicia en igualdad de condiciones con las demás y que deben adaptarse las condiciones de ese proceso a la especificidad de la persona mayor, es decir, se introducen las condiciones de accesibilidad, y el artículo 31 también alude a los ajustes de procedimiento en todos los procesos judiciales y administrativos en donde intervengan personas mayores. Y también se suma algo muy importante, precisamente por la especificidad situacional de una persona mayor, que es un tratamiento preferencial y una actuación expedita de la actuación judicial, que debe ser obligatoria en los casos en que la vida o la salud de las personas mayores estén involucradas, ¿no? Bueno, cuando interseccionan, entonces, la vejez con la discapacidad, surgen varias de estas herramientas que hemos estado trabajando en estas unidades, y surge el derecho, el principio de autonomía, porque las personas mayores también nos están recordando que son sujetos de derecho. Esta concepción de pasar de ser objeto de políticas asistenciales u objeto de políticas sanitarias a sujeto de derecho, que vino a reforzar la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, pero que previamente, ¿sí?, el gran, digamos, protagonista de este cambio ha sido la Convención, a través de la Convención de Derechos del Niño, se potencia ahora también para las personas mayores. Es decir, es la concepción nada más y nada menos de la persona mayor como sujeto moral y por ende como sujeto de derecho. La persona mayor con capacidad de tomar decisiones y de la persona mayor con el derecho a que se le facilite la toma de decisiones y no a que se la sustituya. Con toda la complejidad que esto implica, ¿sí? Porque además, en el caso de la discapacidad, muchas veces son padres, madres, pares, la sociedad, luego son hijos, pero en el caso de las personas mayores generalmente son parientes o hijos que deben apoyar, ¿sí?, muchas veces cuestiones con las que quizás no estén de acuerdo, y por eso también rige en el ámbito de los derechos de las personas mayores este derecho a cometer errores, que surgió en los debates de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Todo esto, obviamente, acompañado por todas las garantías. Es la balanza, ¿no?, de la autonomía, pero también de la protección de los derechos, ¿no?, de proteger a la autonomía de la persona y a su toma de decisiones, y por el otro lado también proteger a la persona de esas mismas decisiones. No lo dudamos. Bueno, respecto de esta unidad, entonces, les he provisto de dos artículos que me parecen muy interesantes. Uno específico de Barifi y Seatsu sobre la Convención de la OEA,
de las personas mayores sobre esta Convención Interamericana que trabaja muchas cuestiones que hemos estado hablando recién, y otra más específica que es la resignificación de las creencias familiares para la autodeterminación de la persona mayor con discapacidad intelectual, de Ariana Moranto, que también me pareció muy interesante y donde trabaja esta intersección de discapacidad intelectual y personas mayores. Y finalmente les dejo a disposición uno de los últimos, el último de la serie Diversidades. El último documental que se hizo fue precisamente el documental sobre grupos en especial situación de vulnerabilidad, que aborda algunos cruces e intersecciones, ¿sí? Aborda a las personas mayores, aborda el género y la discapacidad. Y ahí la van a ver a Catalina, esta relatora que tenemos hoy que nos honra en Naciones Unidas, en una entrevista en su momento embarazada, a punto de ser mamá. Bueno, espero que hayan disfrutado no solo esta unidad, ahora sí me despido y espero que sea un hasta pronto y no un adiós, quedando a absoluta disposición. Espero que los temas seleccionados y que los materiales y que las explicaciones y los modos de evaluación hayan sido de vuestro agrado. Desde acá se ha puesto lo mejor, hemos trabajado muy fuertemente desde el equipo que está detrás de esto, así que para mí ha sido un placer enorme y bueno, aquí nos despedimos. Suprema Corte, el poder de la justicia.